Buenas noches, amigos y amigas de la Visión Radio. Hoy es 13 de abril del 2021. Les habla Eduardo Porcarelli y Luis Velázquez. les recordamos nuestro número de teléfono es el 678-47-3036. Asimismo se pueden comunicar con todos nosotros a través de las distintas redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y nos pueden ver en vivo por Facebook Live, por facebook.com, La Visión ATL. Esta noche tendremos un programa muy interesante con un experto en el tema. Hablaremos sobre la genética, presente y futuro. Y tenemos al profesor Ignacio Briceño Balcázar, profesor de la Universidad Pontificia Javeriana, también profesor de la Universidad de La Sabana. Él es un médico con magíster y doctorado en genética molecular, con numerosos escritos en el tema y publicaciones. Creo que vamos a tener una conversación muy interesante sobre este tema que viene siendo la esencia de la existencia no solamente del ser humano, sino de todos los seres vivos que están poblando nuestro planeta y quizás otros lugares en el universo. Pero yo comenzaría, profesor, en darle la bienvenida y agradecerle que esté presente con nosotros en este programa en el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes, con un poco de envidia porque me dicen que tienen un clima maravilloso. Sí, estupendo, doctor Briceño, estupendo. 29 grados, miren que es una temperatura muy agradable, un sol, pero es que no se imagina cómo fue de radiante hoy el sol. Pero fíjate que a mí me parece estupendo el clima de Bogotá, es como un aire acondicionado permanente. A mí me encanta el clima de Bogotá. Profesor, yo comenzaría por lo más básico, ¿no? El ABC para el público que nos está escuchando. ¿Qué es la genética? Bueno, la genética es el estudio de la herencia. Entonces, la genética realmente es un conocimiento que ha estado en las personas siempre. O sea, es muy común y desde mucho tiempo atrás se sabía que había muchas características que eran heredadas, ¿no? Pero realmente la genética actual comenzó con Mendel en el siglo XIX. En unos experimentos absolutamente que me parecen maravillosos por varios motivos. O sea, estamos hablando de un monje, padre Mendel, ¿no? Cultivando sus plantas, y hizo observaciones de cómo era la transmisión de las características en las plantas, y él publicó esto y nadie se enteró hasta 30 años después de la importancia del descubrimiento del padre Mendel. Y después, entonces ya entramos en el siglo XX y comenzó toda la era de la física, la química, hasta que finalmente se descubrió la cadena de ADN, y en ese momento se comenzó a buscar dónde estaban los genes, cómo funcionaban, cómo se heredaban, cómo se transmitían, qué relación podían tener con la enfermedad. Y después hubo un paso muy importante que fue todo lo del proyecto del genoma humano. Cuando yo comencé mis estudios de genética, realmente lo que se podía hacer de diagnóstico era relativamente básico, pero en la actualidad es sorprendente todo lo que podemos saber de la susceptibilidad de las personas a las enfermedades, también los diagnósticos tan precisos que podemos hacer en este momento, gracias a todos los avances de la genética. Sí, efectivamente es algo apasionante. Yo que no soy científico, lo encuentro apasionante porque
de la nada, como hemos visto en el caso de China, uno puede manipular o ya se pueden manipular los genes de tal manera que se pueda obtener un resultado muy preciso, ¿no? En el caso de China en particular, de esa manipulación genética de este doctor, salieron dos niñas, pero hay una observación que no me quedó muy clara. Una de ellas tiene un problema de sensibilidad a una enfermedad y la otra no. ¿Cómo es eso? Bueno, es que también tenemos que tener una consideración, o sea, no todo es genética, o sea, no todo está determinado por los genes. Okay. Por eso mencioné el término de susceptibilidades. Okay. Porque nosotros podemos tener un riesgo aumentado para una determinada condición, pero tenemos que recordar que durante todo el desarrollo también hay muchas características que son dadas por el ambiente. ¿Es el fenotipo? Sí, exactamente. Entonces estamos hablando, como bien lo dice, hay un camino largo entre el genotipo, que son los genes, al fenotipo, que es el resultado final de este proceso. Entonces, por ejemplo, hay algunas enfermedades, lo vemos en algunas familias, que en algunos miembros pueden ser muy leves y a otros se les va a manifestar de una manera mucho más severa, ¿no? Tenemos toda la herencia de la susceptibilidad al cáncer. Tenemos que aunque las personas pueden tener una alta susceptibilidad de un 80%, si tienen una mutación en un gen, por ejemplo BRCA1 o BRCA2, tienen 80% de probabilidad de desarrollar el cáncer, pero no es el 100%. Ahora, una pregunta, el proyecto Genoma Humano, yo me acuerdo cuando comenzó ese proyecto y bueno, se veía casi que inalcanzable que algún día se lograra mapear completamente todos los códigos genéticos. Mi pregunta es, al día de hoy ya ese proyecto prácticamente está concluido, ya se mapeó todo lo que se tenía que mapear o todavía no. Bien, tenemos la base, pero todos somos diferentes. Entonces, lo que se trabaja en la actualidad es la diversidad que podemos tener en los genes. Entonces, por ejemplo, tenemos, cuando se hace un estudio de genética, en muchas oportunidades no sabemos si una variación pueda llevarnos a una enfermedad o no. Entonces, se está trabajando en ver el significado de todas las variaciones que estamos encontrando en las diferentes personas. O sea, que es algo como que se tiene el mapamundi, pero se están visitando las ciudades. Exactamente. Ahora, doctor, por ejemplo, una persona que su origen es básicamente como el caso de esta niña china, es probable que sus descendientes salgan tan sensibles como ella lo es en la actualidad, de contraer una enfermedad grave como el HIV o el cáncer, por ejemplo. Sí, ese es parte del trabajo que se hace normalmente en la consulta y en el ejercicio de la genética. Poderle explicar a las personas cuál es la probabilidad de que un hijo nazca con la condición que tiene alguno de sus padres. Entonces, por ejemplo, hay diferentes mecanismos de herencia en las enfermedades. Hay algunas que son, por ejemplo, las
lo que llamamos las autosómicas dominantes, en las cuales si uno de los padres tiene la enfermedad, entonces los hijos van a tener un riesgo de 50% de tener la enfermedad. Es alto el porcentaje, ¿no? Sí. Entonces, en genética hay que jugar muchísimo con los riesgos para tomar decisiones. Entonces, lo que se hace normalmente en una consulta genética es explicarle a los pacientes cuál es el riesgo de que sus hijos puedan tener una determinada enfermedad para que los padres puedan entonces tomar la decisión de qué conducta es la que van a tomar. Profesor, y entonces ahí entra un poco el tema de la manipulación genética, ¿no? ¿Hasta qué punto? Porque sí, una cosa es a la persona que va a una consulta hablarle del riesgo práctico, o sea, de las probabilidades y los riesgos, y otra cuestión es en algunos casos entrar a lo que es la manipulación genética y todo lo que genera desde el punto de vista de consideraciones éticas, etcétera. ¿Cómo se trata ese tema actualmente? Sí, ese es un tema bastante amplio. Entonces, a los pacientes se les explican las diferentes posibilidades. Entonces, ¿cuáles son los escenarios? Uno, si tienen un riesgo, digamos, 50% o 25%, una posibilidad es que eso ya es decisión de los pacientes, ¿no? Obviamente. Es una de no tener hijos, otra es, por ejemplo, adopción. Existen también, ya es muy común, existen las clínicas en las cuales se puede hacer una fertilización in vitro, se producen entonces embriones, se puede examinar cada embrión para determinar si el embrión tiene o no tiene la enfermedad. Entonces se busca un embrión que no tenga la enfermedad y ese es el embrión que se implanta. Eso es lo que tenemos en este momento, y realmente está en el momento en la práctica médica, ¿no? Pues también tenemos muchas estrategias en las cuales eventualmente se podría actuar directamente sobre los genes, modificándolos, pero pues en este momento tenemos muchísimas reservas sobre todas estas tecnologías porque no sabemos qué efectos puedan tener. Todo es susceptible, todo procedimiento, de tener errores y pues esto puede salir mal. De hecho, en el caso de los chinos que estamos mencionando, hubo muchos cuestionamientos éticos, inclusive allá en la China. Imagino. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial, profesor, y al regreso seguimos conversando sobre este interesante tema. Magnífico. Empezamos con más de lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL y en nuestro canal de YouTube como La Visión TV. Visiónradio.net. Estamos de regreso en Séptimo Laberinto. Estamos conversando con el doctor Ignacio Briceño acerca de la genética y su futuro. Doctor, yo creo que ya usted respondió esta pregunta, pero se la voy a repetir. Un oyente desde Perú, creo que ya la pregunta ya ha sido respondida. Dice, ¿cuáles son los temores que tienen los genetistas que ha llevado a prohibir manipulaciones de los genes de embriones? Creo que ya la respondió en
Y bueno, podemos hablar también de otros casos. Yo creo que ustedes recuerdan el caso de la clonación de la oveja. En ese momento, pues había temores, indudablemente, pero también había mucho entusiasmo sobre esa tecnología. Y finalmente, vean ustedes que creíamos que iba a ser utilizada, por lo menos en un principio, para selección de animales. O sea, parecía algo muy prometedor. Si alguien tenía, yo qué sé, una vaca o un caballo que era maravilloso, pues excelente sería clonarlo. Y es una tecnología que no es realmente tan difícil, ¿no? Pero este experimento salió mal. Finalmente la oveja Dolly tuvo una muerte prematura porque tuvo varios problemas degenerativos. Aparentemente lo que sucedió es que las células ya estaban programadas y ya había un envejecimiento, ¿no? Entonces yo creo que ese es un buen ejemplo de lo que nos puede pasar, y pues por eso existen grandes temores sobre todas estas tecnologías. Ahí surgen muchos problemas de tipo ético, ¿no? Les voy a mencionar, por ejemplo, otro que pues entró en la práctica, y son unos exámenes que se llaman perfiles genéticos moleculares. ¿Cómo funciona? Porque realmente todavía puede hacerse. Las personas iban a una droguería, entiendo que, por ejemplo, iban a Walgreens y se tomaban la prueba en un tubo, una prueba de saliva, y después les llegaba un resultado con un análisis de todo el genoma, en que les decía cuáles eran las susceptibilidades a enfermedades. ¿Cierto? Esto parecía pues un sueño, saber si uno va a tener un riesgo para cáncer. Entonces orienta todo su manejo médico hacia la prevención del cáncer, o la diabetes, o las enfermedades cardiovasculares. Pero esto tuvo problemas porque la gente no interpretaba esto de manera adecuada, y esto pues traía unos problemas emocionales muy difíciles. Entonces, en este momento se hace, pero con una precaución mucho mayor, y ya debe ser en una consulta médica donde se le expliquen a los pacientes cuáles son las implicaciones que esto puede tener, para que no exista una mala interpretación. Ahora, una pregunta, doctor. Si a una persona en una de estas pruebas le aparece, no sé si esto resulta en probabilidades, digamos 70% de probabilidades de desarrollar cáncer, le confieso, no sé si se habla en términos probabilísticos, pero supongamos que sale una alta probabilidad de desarrollar algún tipo de cáncer. ¿Qué tanto control puede tener el paciente con la orientación del médico en evitar o en retrasar la aparición del cáncer, tomando en cuenta que hay factores ambientales que, por más del fenotipo, que por más que se puedan controlar, no pueden compensar completamente ya esa carga genética que viene de alguna manera marcando lo que es el destino de ese cuerpo humano? Excelente pregunta. Y les voy a mencionar tal vez el caso más conocido, es el del cáncer de seno.
Por ejemplo, hay varios genes, pero pero los más frecuentes son dos que se llaman BRCA1 y BRCA2. Las personas que tengan esta mutación, por ejemplo, si es una mujer, tienen un riesgo como el que usted estaba mencionando, de más o menos un 70-80% de desarrollar el cáncer de seno. Y tiene también una probabilidad un poco más baja de desarrollar el cáncer de ovario y puede que otros tipos de cáncer. Y en el caso de los hombres, el cáncer de próstata. Bueno, esta mutación se transmite en las familias, de tal manera que si alguno de los padres tiene la mutación, aproximadamente la mitad, o sea, 50% de los hijos va a tener la mutación. Bueno, entonces volvemos a la pregunta: ¿qué hacer si hay una mutación como estas que da un riesgo alto de cáncer de seno? Entonces, lo que se ha observado y que hemos estado estudiando durante todos estos años es a qué edad se comienzan a presentar los casos en estas personas. Entonces, hemos observado que en general es después de los 35 años. Entonces, ¿qué se les ofrece a las pacientes que tienen esta mutación? Se les recomienda en primer lugar que desde temprana edad, estamos hablando desde más o menos de los 20 años en adelante, asistan a controles médicos con su especialista en mastología. Cada 6 meses, y si algo se detecta, que se detecte a tiempo para poderlo operar, para poderlo tratar y que quede completamente erradicado el cáncer. Eso es entre los 20 y los 30, hay una baja probabilidad. Ya después de los 30, los 35, lo que se recomienda puede ser, existen algunos medicamentos que pueden disminuir el riesgo, pero tienen unos efectos colaterales porque son bloqueadores hormonales. Entonces, la verdad, ninguna de las pacientes quiere tomar estos medicamentos para la prevención. Pero lo que sí se puede hacer es, si la paciente lo quiere, si ella decide hacerlo, es lo que se llama una mastectomía bilateral profiláctica. ¿Esto qué es? Esto es como el caso de Angelina Jolie. Lo que se hace aquí es una cirugía en la cual se le va a extraer a esta paciente la glándula mamaria, pero va a dejarse la piel de tal manera que se puede hacer una reconstrucción de cirugía plástica y estéticamente va a quedar muy bien. Inclusive existe la posibilidad de que si ella quiere aumento o reducción, también entonces puede hacerlo durante el procedimiento. Estéticamente queda muy bien, y las pacientes que yo he tenido, que han estado en este tipo de procedimientos, siempre han manifestado una gran satisfacción de haberlo realizado. Porque lo que ellas me dicen es que se han quitado un peso de encima. Interesante. O sea, vivir con el riesgo de que van a tener el cáncer es algo emocionalmente difícil. La espada de Damocles. Una espada de Damocles, como bien dice. Entonces se sienten, mejora completamente la calidad de vida. Sí. Doctor, hay dos preguntas que yo le quisiera hacer, que son una más odiosa que otra en todo caso, ¿no?
La primera tiene que ver con la religión. Yo creo en el avance científico, creo en Dios también, por supuesto, porque soy católico y además practicante, ¿no? Sí. Esto estrecha el abismo histórico que siempre ha habido entre la ciencia y la fe. Y agrego algo, Luis, si me permite. Yo sé que uno de tus libros favoritos es El lenguaje de Dios, del doctor Francis Collins. También cómo alimentamos esta pregunta que hace Luis con las reflexiones de ese libro. Sí, bueno, les contesto. Yo también soy católico y soy practicante. Yo no encuentro absolutamente ningún conflicto entre la ciencia y la religión. O sea, creo que son dos dimensiones diferentes y que en ningún momento va esto a poner en duda la fe. Me parece que al contrario, entre más se avanza en el conocimiento científico, más nos maravillamos de todos estos procesos tan fantásticos, y obviamente yo creo que al contrario esto refuerza la fe. Alguien decía que el genoma humano es como el piano en el cual Dios escribió la vida. Qué bueno. Qué excelente respuesta ha dado, qué excelente respuesta. Doctor, permítanos ir a una pausa de nuevo y ya regresamos. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL, lavisiónradio.net. 7:34, estamos en el séptimo laberinto por lavisiónradio.net teniendo una conversación interesantísima con el doctor Ignacio Briceño Balcázar, también médico y profesor de la Universidad Pontificia Javeriana y de la Universidad de La Sabana. Profesor, antes de ir a la pausa comercial, bueno, Luis había hecho una pregunta que usted respondió muy bien sobre el lenguaje de Dios, ¿no? Si el código genético de alguna manera es el lenguaje de Dios. Yo tengo una pregunta muy concreta, ¿no? Muchas veces nosotros no nos hacemos esas pruebas genéticas, no sé si por miedo a conocer la verdad o a veces por tiempo, o también porque requieren un esfuerzo económico, no son económicas estas pruebas. Pero casi que hacemos una de facto, ¿no? Que calculamos, vemos los 4 abuelos que tenemos y calculamos a qué edades fallecieron y de qué fallecieron, y uno más o menos va calculando. La gente dice, no, si tus 2 abuelos, 3 abuelos vivieron muchos años, a lo mejor tú vas a ser longevo, o si murieron todos jóvenes de cáncer, a lo mejor tú vas a tener una incidencia. Podemos confiarnos de esas apreciaciones mundanas sobre la incidencia de las enfermedades en nuestros ancestros. Yo realmente creo que sí. De hecho, nosotros en las historias clínicas, cuando vemos un paciente, lo primero que hacemos es preguntarle, entre otras cosas, por las enfermedades que han tenido en su familia. Eso sigue siendo absolutamente válido. De hecho, normalmente las pruebas se solicitan a quienes han tenido enfermedades en la familia. Entonces, por ejemplo, si volvemos al caso del cáncer de seno, si llega una paciente y nos dice que su mamá, su tía y su abuela han tenido cáncer de seno, entonces esos son criterios para hacerle el examen.
Y lo mismo pasa con otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades neurológicas, ¿no? Un poco menos con las enfermedades que consideramos multifactoriales, pero obviamente es muy importante el conocimiento de los ancestros. Por ejemplo, lo que usted muy bien mencionó, si tenemos que en la familia todos han sufrido de enfermedades cardiovasculares, estamos hablando de infartos, trombosis, entonces también esos son factores muy importantes. De hecho, el conocimiento genético, yo pienso que tiene miles de años. Si miramos diferentes religiones y culturas, observen ustedes que se evita que haya matrimonios entre personas cercanas, bueno, con algunas excepciones, familias reales y cosas de este estilo. Pero en general se evita en las religiones, por ejemplo, incestos y ese tipo de relaciones. ¿Y por qué? Seguramente observaciones que hicieron hace miles de años, en las cuales veían que cuando había dos personas que estaban relacionadas, su familia, aumentaba el riesgo de tener enfermedades genéticas. Y creo que eso lo sabemos absolutamente todos, eso es de conocimiento absolutamente popular. Entonces, eso es absolutamente válido. Sí. El conocimiento de las enfermedades que han tenido los ancestros y los familiares. Sí. Doctor, yo le hablaba de una pregunta odiosa y a ver, odiosa por el personaje de que se trata, porque no deja de asombrar en todo caso. Esa pregunta tiene que ver con Mengele, el famoso Mengele. Sí. Es decir, él realizó unos trabajos muy importantes y hay pruebas que en Brasil dejó incluso toda una colonia de personas que tienen los mismos rasgos, tienen las mismas características físicas e incluso orgánicamente son bastante similares. Lo que él hizo, él fue adelantarse un futuro o simplemente fue de esas locuras de su jefe que llegó a pensar en una sociedad marcada por una característica física o por una determinado género, en fin, de todas esas cosas. Habrá gente, y la segunda parte, que hoy estaría dispuesta a financiar ese tipo de cosas. Pues yo creo que, bueno, realmente estos fueron todos los horrores, creo que de los cuales aprendimos mucho y pues muchos de los principios éticos por los cuales nos regimos en la actualidad son producto de todas estas barbaridades que se hicieron en experimentación. En la actualidad somos muy estrictos. Cualquier investigación que se realice son investigaciones institucionales que han sido avaladas y que son supervisadas por comités de bioética para poder garantizar que en ningún momento se va a hacer daño alguno a las personas que están participando. Y vean ustedes que de estos experimentos tan atroces realmente no nos quedó ningún conocimiento. Si no tenemos absolutamente nada que se hubiera aprendido, porque yo creo que una de las cosas importantes del desarrollo científico es la comunidad científica. Si no es el individuo aislado que decide hacer
una locura o no locura, puede que pronto sea algo brillante, no sabemos, ¿no? Pero lo importante es la participación de todos los pares que puedan realmente supervisar y garantizar personas. No sé si contesté o si me dio... No, quedó muy claro. Profesor, le voy a hacer dos preguntas también complicadas, ¿no? Una, yo he leído con mucho interés estos libros de Yuval Noah Harari sobre Sapiens y Homo Deus, etcétera, y de ahí tomo dos frases, una que me interesó mucho. Dice: algunos creen que si pudiéramos descifrar el código genético y cartografiar todas y cada una de las neuronas del cerebro, conoceríamos todos los secretos de la humanidad. Y otra frase: a medida que las ficciones humanas se traduzcan en códigos genéticos y electrónicos, la realidad intersubjetiva engullirá por completo la realidad objetiva y la biología se fusionará con la historia. A estas dos reflexiones de Yuval Noah Harari quiero agregar también su apreciación sobre la ortogénesis y que nos pueda explicar un poco de ella. ¿Qué nos puede decir al respecto de todo esto? Bueno, con respecto a eso, yo creo que es una visión muy reduccionista, porque yo creo que hay mucho más allá de los genes. Como hemos venido mencionando, el hecho de tener unas determinadas características de los genes, eso no va a determinar cuál va a ser el resultado final de ese individuo. Les pongo un ejemplo maravilloso de la naturaleza: los gemelos idénticos. Los gemelos idénticos son parecidos, ¿verdad? En un principio fueron genéticamente idénticos, pero a medida que se desarrollan, se van a diferenciar. De hecho, físicamente, primero la madre los reconoce perfectamente, después inclusive sus compañeros de clase aprenden a distinguirlos. Es probable que uno estudie una carrera y el otro estudie una carrera completamente diferente. Es lo que hemos observado. Esas diferencias, en primer lugar, hay algo de azar, ¿no? Y es que los genes van mutando. Ese es el proceso natural de la vida. O sea, desde el momento en que nosotros somos concebidos, unión óvulo espermatozoide, se van a ir presentando mutaciones en los genes que van a hacer que esto vaya variando durante la vida. Y finalmente el proceso de envejecimiento es un proceso de cambios genéticos al azar. Profesor, como me interesa que siga desarrollando esta respuesta porque requiere más desarrollo y tenemos que ir a una pausa comercial, volvemos con el desarrollo de la respuesta después de la pausa. Continuamos. Sí. Perfecto. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Estamos de regreso en Séptimo Laberinto. Estamos conversando con el doctor Ignacio Briceño acerca de la genética presente y futuro. Usted estaba desarrollando una respuesta extraordinaria. Doctor, tiene la palabra. Sí. Bueno, entonces estamos hablando del alcance que tienen los genes. Y estamos hablando también de las diferencias del experimento natural que hay en los gemelos idénticos, en que, por ejemplo, a pesar de tener una mutación de susceptibilidad a una enfermedad, uno la desarrolla
el otro no la va a desarrollar. Y estamos hablando, por ejemplo, de algunas condiciones como esquizofrenia. En esto se ha estudiado bastante, ¿no? Por ejemplo, en gemelos dados en adopción se ha estudiado si uno desarrolla esquizofrenia, ¿qué pasa con el otro? Entonces se sabe que sí hay una probabilidad mayor, pero que no es jamás el 100%, sino es lo que está en el genoma es parte de lo que es el individuo. Y si hablamos de el cerebro y de las neuronas, esto es mucho más complejo que la genética. Y estamos entrando, por ejemplo, en un tema que es muy interesante, que es la genética del comportamiento. Y es algo de lo cual en este momento conocemos muy poco. Por ejemplo, creo que todo el mundo sabe que hay ciertos comportamientos que pueden tener los hijos que pueden ser similares a los de sus padres, o se pueden reconocer algunos comportamientos. Pero esto es demasiado complejo para que pueda estar en el ADN. Perfecto. Sí, porque es posible, perdona, Eduardo. Perdona, Luis, que ahí hay una pregunta de un oyente que coincidencialmente resume lo que el profesor está diciendo. Él dice: la frase "lo que se hereda no se hurta" cuando se da en padres e hijos que han convivido es entendible, pero se puede dar entre padres e hijos que no han convivido. Buena pregunta. Sí, es algo muy personal que siempre me ha llamado la atención, y es la herencia del comportamiento. Esto definitivamente es demasiado complejo para estar en el ADN. El ADN tiene unos genes que nos ha sorprendido que sean tan pocos. Son un poco más de 20.000. Antes de comenzar el proyecto del genoma humano, se había calculado que teníamos 150.000 genes, por lo menos, ¿no? Y a medida que avanzamos en conocimiento nos dimos cuenta que teníamos muchos menos, solamente un poco más de 20.000. Y sabemos que estos genes codifican para proteínas, para procesos biológicos, pero jamás se ha observado que esto pueda tener relación con comportamientos complejos, como bien dice el oyente. Y volviendo al caso de que aunque no se conozcan los padres con los hijos y puedan tener comportamientos parecidos, yo personalmente creo que eso existe. Interesante. Sí, les voy a dar un ejemplo personal. Y es que mi padre murió muy temprano y yo realmente nunca en la vida lo vi bailar. Y un día estaba yo bailando y me dice una tía: "Qué impresión, usted baila igual a su papá". Increíble. ¿Qué tal? ¿Qué cosas tan buenas, doctor? Dígame una cosa, hablando sobre el alcance, ¿hasta dónde va a llegar todo esto? Y yo hago una pregunta muy básica, ¿es posible que en un futuro, si ya no está, la verdad es que no les sabré decir si eso ya funciona, habrán tiendas que vendan productos de tecnología genética? Que el ciudadano normal vaya y dice: bueno, quiero comprar un aceite o quiero comprar qué sé yo, una pastilla que me modifique algo en particular. Yo pues en un futuro cercano probablemente no tenemos algo tan sencillo como que la persona pueda
ir a acceder a este tipo de tratamientos genéticos, ¿no? Y realmente pues también tenemos muchos temores y en este momento tenemos muchas precauciones con lo que se puede alcanzar. Por ejemplo, lo que se llama bebés a la medida, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tal que si manipulamos el genoma y alguien quiere que su hijo sea inteligente, entonces que le haga una manipulación genética para que sea inteligente, o si el otro quiere que su hijo sea buen deportista para algún deporte en especial, o que sea bajo, que sea alto, gordo, flaco, bueno, etcétera. Bueno, ese es un temor que tenemos en bioética, ¿no? Y en principio tratamos de evitar todo tipo de intervenciones genéticas que puedan, sobre todo, cambiar los genes que están presentes en óvulos y espermatozoides. O sea, no se hace en este momento ninguna intervención genética que pueda ser transmitida a los hijos. Entonces, en este momento hay protocolos de terapia génica para varias entidades, la mayoría están en estado experimental, pero son cambios que se hacen en los genes que no van a afectar los genes de óvulos y espermatozoides. Profesor, cuando me imagino usted comenzó a estudiar este tema o se interesó a estudiar por este tema y en el momento actual usted ha visto como mucha agua correr por el río, ¿no? Ni siquiera sí. El proyecto Genoma Humano existía y usted lo vio y concluyó y se abren nuevas perspectivas y me imagino que habrá algunas películas de ciencia ficción que usted habrá visto, habrá criticado, disfrutado, etcétera. Después de todo lo que usted ha visto, ¿qué se atreve usted a decir que vendrá próximamente en este tema? Excelente pregunta. Uy, pues, de hecho ahí tenemos muchísimos temores, ¿no? Que ustedes recuerdan esta película de Acá. Sí, el de esa se le iba a mencionar casualmente. Me la iba a mencionar. Pues son realmente temores que pueden en su momento llegar a ese estado. Por ejemplo, algo que no soñábamos hace unos años es la identificación genética. Y lo que se hace en la actualidad para identificar a criminales por el ADN que quedó en la escena del crimen, por ejemplo. O sea, estamos llegando a una forma de identidad biológica y pues también estamos hablando de las paternidades, pruebas ya que creo que todos están absolutamente a disposición de todas las personas, ¿no? Entonces, pues tenemos los temores de que alguien quiera hacer sus bebés a la carta y quiera hacer manipulaciones a sí mismos, ¿no? Una de las formas de controlar esto es la financiación. Entonces, los proyectos de investigación son de alto costo. Deben estar financiados y deben estar supervisados por comités de bioética. Entonces, esto ha sido un freno que ha existido a experimentos y a tecnologías que en este momento son cuestionables desde la ética, ¿no? Pero pues no sabemos qué pueda suceder en el futuro. Sí, uno se pregunta
si tanta manipulación genética puede llevar a lo contrario a lo que sea una evolución lineal, ¿no? Quizás tanta manipulación genética pudiera llevar una degeneración, posiblemente. Sí, ese es un peligro. Ahí hay un tema bioético, hay de discriminación, ¿sí? Y es que si estamos en el escenario en el cual podemos manipular genéticamente a las personas y a sus hijos, entonces la pregunta es, si eso sucede, ¿quiénes tendrían alcance a esa tecnología? Sí. Sería una tecnología costosa. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer mejoramiento de los hijos, entonces vamos a crear una población de las personas adineradas, una población que sería mejorada genéticamente, y tendríamos una población que no tendría las mejorías genéticas. Tendríamos dos poblaciones y esto con toda seguridad resultaría muy mal en una discriminación. Sí, desde el punto de vista político es como un germen para movimientos como el nazismo, etcétera, ¿no? Sí, sí. Pero profesor, ya... Hay un libro, espérate, para hacerle un comentario, hay un libro que yo leí en los años 70 cuando yo era estudiante en la universidad, que se llamaba, no me acuerdo del autor, era un norteamericano, Un Mundo Feliz, en donde planteaba... Exactamente. Sí. Que planteaba un poco lo que usted nos está diciendo en este momento, ya en ese tiempo. Sí, y fue antes, en ese momento no se soñaba con nada de esto. Con las tecnologías a las cuales podríamos acceder en un futuro cercano. Bueno, profesor, lamentablemente llegamos al final del programa. Yo me quedé con muchas preguntas todavía por hacerle, pero tendremos otra oportunidad. Fue un honor, un placer conocerlo y tenerlo de invitado en el programa y aprender de usted. Así es, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alex. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y pues especial un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias, Alexia. Muchas gracias, Alexia. Saludos, muchachos. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto.